jugadores federados y menos de 20 árbitros de estos juegos tradicionales en Aragón, aunque eso sí, solo en ferias y exhibiciones se calcula que son jugados cada año por más de 3.000 personas. Existen dos deportes tradicionales en los que los aragoneses tenían que federarse para competir. Son el tiro de barra y el tiro de bola. El 63% de los federados eran hombres y el 37% mujeres. La existencia y el mantenimiento de estos juegos tiene su base en una asociación que ha estado activa durante 40 años. Bueno, yo he sido 10 años presidente de la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales. Ha estado en activo desde el año 80 hasta 40 años nada menos. Terminó mi ciclo el año pasado y ahora ya pues no se presentó a nadie y se ha disuelto la federación. Deportes hacíamos el tiro de barra y el tiro de bola, reconocidos por la DGA, y luego pues aparte hemos tenido otros juegos como los olletes, las viras de Torrejo tenis a mi espalda, la morra, el lanzamiento de saco, recuperando en muchos pueblos de Aragón pues nuestras tradiciones para que no se pierdan y la gente las conozca. Bueno, el año pasado tuvimos 41 federados y en el anterior, en el 2019, 51. Sí, a fines de año se abrieron unos 75, ahora había más. Lo que más se movía era la barra y lo que es el tejo y las birlas. Baja pero resiste, pero es que luego tenemos que cuando vamos a los pueblos, a las fiestas, a organizar campeonatos y demás, o a los colegios mismo, la gente participa mucho. Bueno, y luego las exhibiciones en los colegios, al año igual hacemos más de 100 exhibiciones entre colegios y pueblos, fiestas y demás. Ahí pueden participar al año unas 5.000 personas. El revulsivo en los 80 fue importante, es decir, se llenó la Plaza Toros para un campeonato de tiro barra, se disputó incluso un campeonato en la Romareda. Antes sí que había mucha afición, ahora menos, acude menos la gente. El fútbol y lo que es los juegos electrónicos han barrido todos los juegos tradicionales. Buenas tardes, Fina. ¿Jugando una partida o qué hoy también? Pues sí, Ángel, aquí estamos todas las tardes dándole a las birlas todas las compañeras. El juego de Torrejo llevará más de 40 años. Y nosotros, a raíz de Ángel Asa, que fue el que nos lo promocionó, pues llevaremos unos 12 o 14 años. Una cosa que es de una tradición tan antigua, pues yo pienso que lo tenemos que mantener. Si no estaba, había desaparecido. Sí, la veterana, con las reglas llevamos jugando 30 años. Bueno, nosotros éramos un equipo de 8. Se han ido ya fastidiando las mujeres, se han ido todas y yo me he quedado. Sí, cada vez ya el pueblo va menos, no queda gente y claro, pues ya no podemos... Jugamos en verano solo, que hay mucha gente. El primer deporte tradicional reglamentado fue la barra aragonesa, cuyo primer campeonato se celebró en el año 1931. Atentos porque 90 años después apenas quedan campeonatos y el juego cuenta con muy pocos seguidores. Jorge es uno de los enamorados de este deporte. Bueno, pues chicas, chicos, vamos a coger las barras, vamos a entrenar un poco para recordar nuestros buenos tiempos y no lesionarnos cuando vayamos a tirar. Empecé con el club en Teruel en el año 2000, es decir, ya un poco más de 20 años. Por una parte, cuando empezamos éramos unos pocos, pero conseguimos crear un equipo que en sus mejores momentos presentó en competición federativa a 43 integrantes, 30 varones y 13 mujeres. En el 2007 éramos 84 socios en el club. No quiere decir que luego todos participaran porque tenemos otras actividades aparte del tiro de barra. Los olletes, que es un juego de puntería, o el lanzamiento de saco, que es un juego también de fuerza y habilidad. Equipo masculino, equipo femenino, y luego en juegos escolares teníamos a 25, 14 chicas y 11 chicos. Bueno, aunque teóricamente socios somos todavía bastantes, somos 43, que no está mal para un club deportivo de estas características, pero lo cierto es que luego participantes reales en competición en tiro de barra, hoy en día, ninguno, cero absoluto. Pero bueno, es una cosa, una llamita que está a punto de consumirse, por así decirlo. Esto está amenazado de extinto. Vamos, vamos.
Pues llevo jugando pues desde el 2010 o por ahí, pues nos animaron porque estaban los hombres ya tirando a barra y parece que nos animaron un poco a un equipo de mujeres y ahí en ello estamos. Esto se está perdiendo, pues qué te diría yo, pues como muchos de los juegos así tradicionales que hay muy poquita gente y luego pues la gente joven era muy poca la que seguía detrás y ya pues nada, esto se dejó del todo. Seguimos con ganas para que esto continúe igual que muchas tradiciones que hay aquí en Aragón. Hay que continuar como sea. Vamos a por ella.